culpables, los verdaderos culpables del sufrimiento del pueblo cubano. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Una vez más, y ya perdí la cuenta por todas las anteriores, los altos funcionarios de la dictadura cubana buscan un culpable para todo el desastre de la economía del país, según se desprendió de las sesiones de la Asamblea Nacional a mediados de mes. El presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, reconoció que el 100% de la canasta hoy se está importando y agregó que el país no tiene dinero para comprar en el exterior. Las ganancias por exportación, según la viceministra primera de Economía, Leticia Morales, han sido de 1.300 millones de dólares, poco más de la tercera parte de lo que se esperaba. A pesar de que estas eran bajas en comparación con las exportaciones de 2019, que alcanzaron los 11.000 millones. La razón que alegan para todo esto ya no es ni la pandemia, ni siquiera se atreven a culpar el tan manido bloqueo imperialista, según ellos. La razón es muy simple: nada se está produciendo en el campo. El primer viceministro, José Luis Tapia, para explicar esto último, afirmó que hay falta de combustible, fertilizantes, herbicidas y mano de obra, y Lazo no podía faltar. Culpó a los trabajadores agrícolas y a las autoridades municipales. Las responsabilidades pueden recaer sobre cualquiera, menos sobre ellos, insignes moradores de un Olimpo cubano demasiado alto para que los alcancen las salpicaduras de las culpas. Pero no son los trabajadores ni las autoridades municipales los que elaboran los planes nacionales, los que trazan las directrices, los que llevan a cabo las planificaciones, ni los que imponen las políticas económicas. Las esperadas inversiones rusas en Cuba, en las que cifran sus esperanzas, no tendrán impacto inmediato en la economía del país. Por el contrario, sus resultados en el tiempo no deben contarse en meses, sino en años, y la supuesta ayuda en petróleo no podrá compararse con lo que recibía de la Unión Soviética y luego de la Venezuela del dictador Hugo Chávez, aparte de que se trata de un país en medio de una guerra que no se sabe cómo va a acabar. Mientras tanto, millones de personas en una crisis peor que el llamado periodo especial padecen apagones, falta de agua, alimentos y medicamentos. Con una inflación de 3 dígitos, están hacinadas en viviendas a punto de derrumbarse. Se presentaba como solución del problema económico tras las protestas del 11 de julio, la supuesta solución de las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, que, según la viceministra de Economía, alcanza hoy la cifra de 8.590. Pero por las razones que sean, es obvio que no ha resuelto el problema, como ha pasado con las decenas de reformas que se han implementado a lo largo de estos 60 años, anunciadas con bombo y platillo, y no pueden faltar los nombres rimbombantes, como actualización del modelo económico, perfeccionamiento empresarial o las reformas del periodo especial. La relación ocuparía aquí un gran espacio, sin contar los tantos proyectos socialistas puestos en práctica para sacar al pueblo de la miseria, desde la fallida zafra de los 10 millones hasta la cría de roedores para la alimentación. Entre las últimas reformas estuvieron las medidas raúlistas y finalmente las MIPYMES, por lo que ameritaría cambiarle el adjetivo de revolucionarios por el de reformistas, pero reformistas fracasados, porque con tantas reformas fallidas al cabo de 6 décadas solo pueden tener un calificativo: incompetentes. En cualquier otro país habrían tenido que renunciar hace mucho tiempo, o al menos acabar de reconocer que lo que han fallado es el modelo económico, porque si la reforma significaría cambio de forma y no de esencia, entonces el mal de fondo permanece intacto. Lo que falla son sus propias estructuras de esa sociedad, y para cambiarlas se requeriría otra revolución. Desde un principio todo fue errático, y se podía ver claramente que quienes estaban al frente no tenían ni el más mínimo conocimiento de administración ni de economía. La llamada nacionalización de las industrias
solo nacionalizó las paredes y los techos de las fábricas porque éstas dependían de la industria matriz en el exterior como un cordón umbilical. Cuando se producía una rotura, se llamaba por teléfono a esa matriz, de donde en muy poco tiempo llegaba un técnico a cambiar la pieza y a veces incluso reemplazaba una maquinaria completa cuando se volvía obsoleta. Al nacionalizarse, ya no había a quien llamar y la máquina quedaba paralizada. Por otra parte, las designaciones para dirigirlas no se hacían según la capacidad de la persona, sino por su confiabilidad política. Una de las medidas claramente populistas, rebajar los alquileres de los departamentos al 50%, con lo cual los inversionistas perdieron interés en fabricar edificios, cuando en verdad los alquileres bajan automáticamente cuando se estimulan esas inversiones. Mucho más errores semejantes se cometieron en los sembrados, un sistema que al cabo de 60 años ha destruido sus principales industrias, que habiendo sido el principal productor de azúcar en el mundo, ahora tenga que importar, que habiendo sido el tercer país de América Latina en ganadería después de Argentina y Uruguay, prácticamente la haya hecho desaparecer, es un fracaso rotundo. No creo que la guerra en Ucrania haya devastado más a ese país que lo que ha devastado a Cuba en estas 6 décadas de relativa paz. Quien encabezaba ese proceso no soportaba que alguien cerca de él lo opacara. Él tenía que brillar sobre los demás, por lo que generalmente se rodeaba de ineptos, algo diametralmente opuesto a lo ocurrido con otro gobierno cubano autoritario de los años 20, quien brillaba no tanto por él mismo, sino por los hombres provenientes de que se rodeaba, y cuando se vio obligado a renunciar, dejó a un país lleno de industrias, carreteras, ciudades embellecidas con edificios monumentales, todo lo contrario a lo que ha quedado en este país que antes había logrado alcanzar gran prosperidad. Ya no quiero recordar que durante la República el peso cubano estaba a la par del dólar, que el ingreso per cápita era superior al de España, Japón y Australia, y ahora es uno de los más bajos del mundo, que incluso había en Cuba más inmigrantes estadounidenses que cubanos en Estados Unidos, y que hoy, según los datos de la ONU, hay 1.757.300 inmigrantes cubanos repartidos en el mundo. No es sustentable y que requiere siempre a un alicrado rico que lo subsidie. Cuando este falta, entonces tienen que acudir a los éxodos masivos para aliviar las tensiones internas y ganar tiempo, hasta que aparezca un nuevo aliado que lo sostenga. Pero si ese nuevo aliado no aparece, se produce la quiebra total, y ese régimen comienza a derrumbarse sin necesidad de intervenciones militares o de insurrecciones armadas. Esto ocurrió en la propia Unión Soviética, y todos los países del campo socialista lo percibieron los chinos y comenzaron a tiempo a implementar reformas capitalistas, un tiempo que Cuba ya no tiene. Ni siquiera se han atrevido a dar pasos firmes hacia el cambio que han estado planteando con los rusos. Tras un viaje a Rusia, advertía que era la única que los cubanos no deberíamos promover, hacia un capitalismo de mafias empresariales, repartiendo las empresas entre sus más allegados bajo la férula de un padrino en jefe como lo ha sido Vladimir Putin en Rusia. Pero el Putin cubano no aparece por ninguna parte. Los que pudieran desempeñar ese papel están al borde de una sepultura, y el yerno del general en jefe, que pudo haber desempeñado ese papel, murió intempestivamente, mientras que Díaz-Canel no aparece con madera para ese papel. Así que sin tiempo y sin ese Putin criollo, solo les queda un camino. La verdadera solución está en el lado opuesto de todo lo que hasta ahora han hecho, pues para ellos todo tenía que estar controlado, planificado y estrechamente vigilado en una especie de férreo bloqueo interno. La solución está en dar mayor libertad posible al pueblo, pues el poder creado por el cubano, que hizo posible aquellos milagros logrados a pesar de todos los defectos de aquella república, no está muerto, sino adormecido en el alma del cubano, debido a todas las restricciones que ha padecido durante estos 60 años. A esa alma
En vez de cortarle las alas y de controlar su vuelo cual papalote, hay que darle las alas bien grandes para que se eleve aún más alto de lo que pudo volar durante la República. Bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Paz de vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.